Mi tema ¿es suficiente el aislamiento de venas pulmonares? Pasemos a ver, aquí la primera diapositiva simplemente es mostrar cómo en el lado derecho vemos en los últimos, lamentablemente, aquí está. Vemos cómo capturamos la vena pulmonar, este catéter está colocado dentro de la vena pulmonar, capturamos la vena pulmonar, pero no captura el resto de la aurícula cuando estimulamos la vena pulmonar. Y por otro lado, los latidos sinusales no pueden penetrar a la vena pulmonar. Esto se llama aislamiento eléctrico de la vena pulmonar, que puede ser más o menos extenso, tomando un área mayor antral o un poco menor. Pero lo importante es que eléctricamente no haya conducción de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Como sabemos, tomar como válido de que una expresión clínica como es una fibrilación paroxística persistente o persistente de más de un año, no ha sido una buena técnica, dado que, como muestra este trabajo, el estudio de CAF, un paciente que tiene fibrilación auricular paroxística puede tener esta anatomía fibrosa o puede tener esta anatomía fibrosa que es muchísimo más extensa. Y por supuesto, no es lo mismo hacer una ablación en este paciente que en este paciente en donde tiene tanta fibrosis que por más que le aislemos las venas pulmonares, la fibrilación auricular va a continuar. Pero lamentablemente esta tecnología todavía no está disponible en todos lados y entonces seguimos utilizando una clasificación clínica para tratar de entender a qué pacientes le tenemos que hacer qué. Muy bien. Este estudio también aquí demostró que cuando se hacía el aislamiento de las venas pulmonares, el resultado en un estadio 1 era bastante bueno, pero cuando íbamos a un estadio 4, realmente por más que tenga una clínica de paroxística, el resultado es malo. Pero la pregunta es suficiente para qué? ¿Para disminuir la sintomatología de los pacientes? Bueno, este ya es un estudio bastante viejo y sabemos desde hace muchos años que lo que más cura la ablación de la fibrilación auricular es la sintomatología. Cuando a medida que tenemos una visión más continua desde un electrocardiograma, un Holter de 24 horas, Holter de 7 días, o implantar un loop recorder, realmente cada vez detectamos en pacientes asintomáticos la aparición de fibrilaciones auriculares luego de una ablación de fibrilación auricular. Por lo tanto, sería conveniente que todos los trabajos que se hacen multicéntricos nos informen, sean informados con un Blue Recorder para realmente tener claramente qué pacientes le vuelve la fibrilación auricular y qué pacientes no. Es suficiente para retrasar la enfermedad, y en esto me baso en un trabajo que se publicó últimamente, liderado por el Dr. Cook, el ATES estudio, en donde lo que se estudió, dos poblaciones, a una se le daba medicación sola y a otra se intentaba una ablación. Es importante que sepamos que el 50% de los pacientes que se les hizo una ablación también tenían tomando drogas. Y como vemos en el diagrama, por intención de tratar, los pacientes que tenían una ablación estaban acá abajo, es decir, que no progresaron durante los 3 años a persistente, mientras que los pacientes que solamente tomaban droga, muchos de ellos progresaron a persistente. Es de hacer notar que esto fue más notorio en los pacientes menores de 65 años, que con la ablación demoraron mucho más el curso hacia la persistencia que los pacientes mayores de 65 años. Así que sirvió para demorar la enfermedad. Para evitar las complicaciones embólicas y la insuficiencia cardíaca, ¿sirve? Bueno, primero me voy a referir a este registro, que es un registro en donde ellos vieron el tiempo al diagnóstico, del diagnóstico a la ablación, predice el éxito. Si nosotros a un paciente, estos fueron
1000 pacientes consecutivos en un seguimiento de 5 años. Si nosotros a un paciente lo llevamos rápidamente, dentro de los primeros 11 meses, a una ablación, vamos a tener un éxito más importante que si el paciente lo llevamos después de varios años de tener fibrilaciones auriculares paroxísticas y le queremos hacer una ablación de venas pulmonares. Porque en esos pacientes seguramente van a tener otra anatomía y no va a ser lo mismo el éxito, como muestra este trabajo. El EST-AFNES 4 fue un estudio que aleatorizado, donde incorporó 2.700 pacientes. Muchos de estos pacientes tenían solamente un primer episodio de fibrilación auricular y otros tantos tenía solamente paroxística, fibrilación auricular paroxística. Por eso lo tomé. Fueron muy pocos los que tenían persistente. El punto final fue muerte de causa cardiovascular, accidente cerebrovascular o hospitalización por aumento de la falla cardíaca o el síndrome coronario agudo. Y al cabo de 5 años demostró una diferencia significativa en aquellos que se hacía un tratamiento precoz de la fibrilación auricular, ya sea con medicamentos o con ablación. Recordemos que el 20% de los pacientes fueron a una ablación de venas pulmonares. Entonces demostró que hacer un tratamiento de control de ritmo era mejor que hacer un tratamiento usual que era control de frecuencia. Basados en esto, para lograr la cura de la fibrilación auricular, ¿sirve el aislamiento de las venas pulmonares? Bueno, estos son estudios en donde se comparó el tratamiento inicial con medicación o con fibrilación auricular. Los dos primeros estudios son estudios en pacientes que se utilizó criobalón, y estos tres últimos son pacientes en donde se utilizó radiofrecuencia. El éxito no fue impresionante en esto, pero es lo mejor que podemos usar. Por eso está la curva, como siempre, del lado derecho, del lado izquierdo del 1. Tomando el primer estudio, que es el de Andrade, que me parece interesante porque si bien fueron 330 pacientes en un seguimiento de 1 año, a todos los pacientes les había colocado un monitoreo LUM. Por lo cual reconocía la fibrilación auricular el día que la tenía y ya eso aplicaba un punto en la curva esta de sobrevida libre de fibrilación auricular. Evidentemente, al año de seguimiento, el 40% de los pacientes tenían fibrilaciones auriculares, como ve la curva. Mucho peor le fue a los que tomaban solamente drogas. No hubo posibilidades durante el estudio de tener entrecruzamiento, y eso lo hace más interesante. Lo que se vio sí, que fue importante, es que los pacientes que tomaban drogas tenían una cantidad de arritmias, fibrilaciones auriculares mucho mayor que los pacientes que se les hizo una ablación, en donde el burden es mucho menor, es decir, la cantidad de fibrilaciones auriculares disminuyó considerablemente gracias a la ablación, mientras que con las drogas seguían teniendo una cantidad mayor de fibrilaciones auriculares, aún por ahí asintomáticas. Pero esto me trae una reflexión. En 1 año ellos descubrieron que el 40%. Cuando uno mira las curvas, estas son curvas de nuestras poblaciones con radiofrecuencia y con crío, que nos muestran que nosotros tardamos 50 meses, en este caso, para poder diagnosticar que el paciente le volvía las fibrilaciones auriculares, porque usábamos Holter de 48 horas, cada 3 meses el primer año, cada 6 meses en los años subsiguientes, la clínica del paciente. Lo mismo, algo parecido pasa con la crío. Tardamos mucho en diagnosticar la recurrencia. La mayoría de las recurrencias terminan siendo por reconexión. Yo creo que las reconexiones se producen en los primeros meses, como lo demostró el estudio de Andrade que les mostré anteriormente.
El tema es que si nosotros nos demoramos 5 años en hacer el diagnóstico, probablemente tengamos un paciente que durante esos 5 años tuvo muchos episodios de fibrilaciones auriculares que nosotros no detectamos y el paciente no sintió, pero eso trajo modificaciones a la estructura de la aurícula. Entonces, en la segunda ablación vamos a tener una aurícula, cuando intentamos solamente el aislamiento de las venas pulmonares que no fueron bien aisladas, seguramente vamos a tener una aurícula ya más modificada y tal vez en la segunda ablación nos encontremos con un problema para solamente aislar las venas porque ya este paciente va a tener gatillos o va a tener una anatomía más difícil. Por lo tanto, me parece que tenemos que empezar a fijarnos en el primer año con equipos que nos permitan una mayor extensión en el tiempo de control para tratar de pesquisar a aquellos pacientes que al poco tiempo de haber hecho una ablación siguen teniendo fibrilaciones auriculares, aunque no las sientan y aunque sean menos, para poder reablacionarlos precozmente. Este es un caso que hace muy poquitito tuvimos en la sala. Fíjense, el paciente después de hacerle el aislamiento de las venas pulmonares tenía estas extrasístoles negativas en B2 y en ABF y negativas en B1, la P es negativa, y entonces se desencadenaba una fibrilación auricular que no se sostenía. Y esto lo hizo varias veces, entonces decidimos mapear esta extrasístole y vemos que estaba en la desembocadura de la vena pulmonar inferior. Allí hicimos una ablación y el paciente dejó de tener fibrilación auriculares de estas que no cedían permanentemente. Estos son gatillos extrapulmonares y como nos enseña este estudio publicado por la gente de Filadelfia, los gatillos se pueden encontrar en la aurícula derecha, en la desembocadura de la orejuela, en la crista terminalis, en la válvula tricuspidia, en la válvula de Eustaquio, en el septum. En el lado izquierdo pueden estar en la válvula mitral, en el seno coronario, en el ligamento de Marshall, en la pared posterior, en el ridge muchas veces se encuentran, en la orejuela izquierda también. Hay que buscarlos, yo creo que cada vez hay que buscarlos más, pero esto además no es lo único que hay que hacer, porque así como nos muestran las guías, la última guía europea, debemos controlar la hipertensión arterial, la obesidad, las apneas de sueño, el alcoholismo, el tabaco y todas las cosas que puedan modificar la fibrilación auricular. Para ejemplo de esto, voy a mostrar este trabajo en donde el doctor Berrueson nos enseña que los pacientes con hipertensión arterial tienen 2.8 veces más riesgos de recurrencia de fibrilación auricular después de una ablación de venas pulmonares, mientras que si además tienen un agrandamiento de la aurícula, esta recurrencia se eleva al 15 o al 50%, de acuerdo a lo que se ve en este trabajo. Ahora bien, si controlamos este trabajo, nos muestra que si controlamos la fibrilación auricular, la hipertensión arterial, los pacientes en donde se controló la hipertensión arterial tienen las curvas de posablación, a ver si tengo, se igualan a los pacientes que no tienen hipertensión arterial. Pero si no la controlamos, como en este caso o en este caso, muchos de estos pacientes lo que tienen son gatillos. Entonces, en estos pacientes con hipertensión arterial hay que buscar los gatillos, porque muchas veces, como muestra esta curva, la B, cuando controlamos la hipertensión arterial, o cuando los que no tienen hipertensión arterial, así como aquellos pacientes que le hacemos los gatillos, tienen el mismo resultado. Mientras que en los que no encontramos gatillos, los que no hicimos los gatillos, el resultado es mucho peor cuando son hipertensos descontrolados. Por lo tanto, recomendar el control de la hipertensión tiene un sustancial efecto sobre el éxito de la ablación en la fibrilación auricular.
El otro factor que es importante, me parece a mí, es la obesidad. La obesidad, sobre todo la grasa epicárdica, es un factor importante y ha demostrado ser un factor importante porque produce más remodelamiento y más fibrosis. Y entonces, el tratamiento de la obesidad es importante. Este es un metaanálisis en donde se juntaron 16 trabajos y que muestra que por cada 5 unidades de aumento del body mass index, el 13% de mayor recurrencia después de una ablación. Por lo tanto, destaca este trabajo el potencial de reducir el peso, tiene sustancial efecto en el éxito de la ablación. Por lo tanto, mis conclusiones es que debemos concentrarnos en recomendar la disminución del peso, el control de la hipertensión arterial en todos los factores que son perjudiciales. El aislamiento de las venas pulmonares es la piedra fundamental para el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística y la terapia más exitosa. El tratamiento debe instaurarse prontamente en la evolución de la enfermedad, porque a medida que pasa el tiempo, las aurículas se enferman más y eso hace menos exitosa la ablación y cualquier tratamiento. El aislamiento de las venas pulmonares disminuye la sintomatología, demora la progresión a la persistencia y es superior a las drogas antiarrítmicas tanto para suprimir la FA como para disminuir la carga de la FA. La búsqueda de gatillos no pulmonares en algunos casos puede sumar al éxito de la ablación de FA paroxística. Monitorear muy estrechamente posablación a los pacientes para evitar la demora en la reablación y evitar el consiguiente remodelamiento me parece que puede ser algo que nos puede ayudar a que en la segunda ablación logremos el éxito deseado. Muchas gracias por su atención. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Gracias por hacerlo un poquito más breve, porque andamos un poco mal con el tiempo. Excelente presentación, José. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al siguiente orador, que nos va a hablar sobre ablación de FA persistente, long standing, en la práctica, acá en la Argentina. Es el doctor Luis Farja, todos lo conocemos, es jefe del Servicio de Electrofisiología de Arritmia del Hospital Universitario Austral. José Luis, perdón, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me gustaría dar, si alguien me da un ok para ver si se está viendo. Todo bien. La pantalla, perfecto. Perfecto. Bueno, les agradezco. Bueno, gracias. Gracias, José. Felicitaciones, José, por la presentación. Bueno, primero, antes que nada, un gran orgullo estar con ustedes y siempre es una satisfacción poder hablar de, como siempre digo, lo que nos gusta. Hoy me toca hablar de ablación de FA persistente long standing y lo encaramos desde la práctica, es decir, básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A tal efecto, vamos a comenzar rápido para tratar de hablar, en realidad, básicamente contestarnos unas preguntas, que es ¿qué es lo que sucede con la fibrilación long standing? Es decir, la fisiología y los sustratos complejos que tienen, qué buscar, que para nosotros como grupo es el cambio de sustrato, que lo pienso explicar muy profundamente, si se utilizan las mismas técnicas que en la FA paroxística y qué es lo que sucede un poco en la insuficiencia cardíaca, simplemente como a manera de recordatorio. Lo que vamos a hablar entonces es de este grupo de FA long standing permanente, que ya claramente José Luis dijo que no es lo mismo que las fibrilaciones auriculares paroxísticas. Con lo cual, es el primer punto a tener en cuenta, porque nos vamos a dedicar básicamente a estas fibrilaciones con estas características de aurícula, donde la carga es mayor, obviamente por ser long standing, y las técnicas van a ser seguramente distintas y vamos a tener mayor recidivas y mayores complicaciones. Entonces es importante entender de que ya no vamos a trabajar en este tipo de venas pulmonares tan lindas y que uno las pueda ver, esto hace muchos años que lo hicimos, sino en la estructura propia de la aurícula izquierda, que como podrán ver es tridimensional, a veces muy grande y a veces difícil de abordar. ¿Es lo mismo entonces ablacionar una FA paroxística que una FA long standing? Bueno, tratemos de que con el tiempo y esta charla tratemos de
dilucidar esta pregunta. Ya en el 2007 hablábamos de las distintas técnicas y el endpoint duro del aislamiento de las 4 venas pulmonares de forma objetiva en la FA paroxística. Sin embargo, en este chat de Venecia ya no hablaba de los tipos de fibrilación auricular, simplemente lo que se hacía. Hoy en nuestro consenso habla del 2015, ya que la FA long standing es prácticamente 2B, eso no ha cambiado mucho, fíjense, en el 2018 sigue siendo una caracterización como 2B, y estos son los trabajos, y les aclaro que todos los trabajos tienen un componente de FA paroxística y por otro lado un componente de FA long standing, inclusive algunas persistentes, si tomamos los trabajos de Papone. Hoy, en el 2020, las guías no están hablando, paradójicamente, de la long standing, habla de la persistente. Yo creo particularmente que la persistente long standing es un subtipo totalmente distinta, pero sí, con mucho placer, veo de que han tenido en cuenta las fibrilaciones auriculares que llevan a la insuficiencia cardíaca, ya sea por taquicardiomopatía o por insuficiencia cardíaca asociada, lo cual lo ponen en un estatus de ablación precoz con respecto a años atrás, si bien ya en el 2007 se hablaba. Y lo pone en un estadio 1B o 1A, las persistentes, una vez que fallen las drogas. Y esto es importante de tener en cuenta por lo que vamos a hacer. Múltiples técnicas se han desarrollado como ustedes lo conocen, fíjense en simplemente la lista que hay, y se hizo difícil la posibilidad de elegir, porque en la ablación FA long standing tiene un sustrato fibrótico distinto, múltiples técnicas han de ser utilizadas, la defragmentación hay que tenerla en cuenta, es decir, la partición de la aurícula izquierda. Vamos a convertir esa fibrilación auricular en otras arritmias, como se los voy a mostrar en breve. Hay factores que contribuyen a la perpetuación de la fibrilación auricular, sin ninguna duda. Hay factores anatómicos y fisiológicos. Los anatómicos son básicamente estructuras que ya están, por decirlo de alguna manera, deformes, pero que en la aurícula izquierda tienen muchísimo peso e importancia, como por ejemplo el haz septopulmonar, el ligamento de Marshall, las estructuras que comienzan a tener una especie de degradación a punto de partida de la amplia fibrosis que se está realizando. Esta misma fibrosis hace que se perpetúe la fibrilación auricular, ya que hay cambios de longitud de onda, dispersión de la fractilidad y la permanencia de los rotores que nos tenemos que ver con ellos. Por lo tanto, la paroxística, uno debería hilar el gatillo con las distintas técnicas. Nosotros usamos una técnica ampliada al antro por varios motivos que ahora les voy a mencionar, y sumado a esto, la modificación del sustrato de las persistentes y sobre todo las long standing. ¿Qué significa entonces el cambio de sustrato? Es la modificación de este electrocardiograma con esta caracterización de actividad eléctrica muy rápida. En esta otro es el mismo paciente luego del cambio de sustrato en otro tipo de arritmia que vaya a saber Dios qué será. Será aleteo o taquicardia, pero no importa, cambiamos el sustrato para podernos encargar luego, en algún momento, de eso. Ya en el 2012 y antes también, 2006, se hablaba de la desfragmentación, significa de ir sacando áreas que puedan perpetuar esto, y pasos que eran paso a paso, como las técnicas de Bordeaux o las técnicas de Hamburgo, donde muchos de ellos utilizaban inclusive la cardioversión eléctrica. Nosotros, como grupo, venimos trabajando hace muchos años, y lo que se hace es, en una fibrilación auricular long standing, tratarlo de entrar en fibrilación auricular. Hemos aprendido que un porcentaje pasa a ritmo sinusal, un porcentaje pasa a aleteo, otro porcentaje pasa a aleteo y taquicardia, y algunos otros a taquicardia, y por supuesto, algunos quedan en fibrilación auricular y deberán ser revertidos. Pero, paradójicamente, a lo que pensábamos, siguen siendo los menos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con técnicas que son complementarias. Primero se hace un procedimiento que va a ser relativamente corto, donde entra el aislamiento por técnicas Waka, que cumple con los criterios de focos heterotópicos aledaños, y muchos de los plexos y plexos ganglionales que están alrededor. Luego se hará distintos tipos de técnicas asociadas en el mismo procedimiento. Si uno podría hacer un procedimiento todo completo y en vez de estar 7 horas estaríamos 1 hora, por supuesto lo haríamos completo. Pero por supuesto que es muy difícil de hacer eso, con lo cual vamos a complementar en estos pacientes varios tipos de procedimientos, eventualmente a lo que se va
para poder recuperar el ritmo sinusal. La técnica de aislamiento hay que hacerla, por supuesto, pero lo hacemos de una manera que es bien antral. ¿Y por qué antral? Porque la técnica ampliada de una característica un poquitito más importante, se ven, bueno, no sé si se ve acá, si esto está molestando. Ahí está. Se ve. Perfecto. Vemos cómo la fibrilación, en este sentido, aislando una vena pulmonar superior izquierda, NFA, luego termina el aislamiento, se corta, a diferencia de la fibrilación auricular que continúa, por supuesto, en los senos coronarios. Vamos a sacar esto de acá, lo vamos a poner arriba. Muy bien. Esto se debe realizar con esta técnica o eventualmente con esta otra técnica que va a ser ya con HD Grid para ver mapas de voltaje. Bueno, esto es en color y esto es la falta de voltaje una vez aislado. Estas técnicas deben ser complementadas, por supuesto, pero ¿cuál es el beneficio de la ampliación? Es el aislamiento objetivo, por supuesto que es más difícil, pero si se hace, no hay ninguna duda de que va a ser mejor y mucho más estable. Ablación de focos adyacentes heterotópicos, carinas, ligamento de Marshall, la cercanía de algunos CAFE que normalmente están ahí, por supuesto la ablación de los plexos parasimpáticos. ¿Por qué? Porque hay suficiente literatura como para ir viendo que esto se debe de asociar en el primer procedimiento. ¿Y cómo se realiza? Bueno, ¿por qué en realidad? Porque hay trabajos, el trabajo de Santilli, por ejemplo, del grupo Masliski, habla de que si uno tiene básicamente la posibilidad de ver los focos y cuando los analizan, estos focos es alrededor del 11% en cada una de las fibrilaciones auriculares, independientemente cuál sea. Y, por otro lado, otros grupos, como el grupo japonés, ha demostrado en distintos estudios que es importantísimo la ablación de estos focos. Primero, el descubrimiento. Si los tienen, hay que ablacionarlo. Y si no los tienen, la ablación efectiva de esos focos o el no tenerlos es prácticamente igual de efectividad. Pero si llega a haber un foco específicamente, este debe ser ablacionado para lograr el éxito. Estos focos, como le dice Marlinsky, pueden estar alrededor de las carinas, por lo tanto, cuando hacemos una ablación ampliada, vemos cómo pasamos por la carina. El ligamento de Marshall es importante, hoy está en boga, este ligamento que es un resabio de la vena cava izquierda, que tiene una venita, una oblicua marginal de la aurícula izquierda, y ese ligamento que es tan difícil que separa las venas pulmonares izquierdas de la orejuela izquierda, como una cresta muy aguda, es tan difícil para nosotros, pero que ha demostrado en distintos estudios hasta tener un plano muscular que se une al epicardio del seno coronario puede dar reentradas, como lo mostró el trabajo de Kawamura. Inclusive Valdebarrano ha insistido con estas técnicas de alcoholización, como se ve en esta canalización a través de un catéter específico, con la alcoholización para poder ablacionar este lugar. Nosotros lo hacemos con esta ampliación de la línea hacia abajo, ¿sí? Con distintas técnicas, con radiofrecuencia, para ganar un poco también efectividad. Lo mismo que los plexos. Los plexos en el trabajo de Catricis fue claramente observado, no en este trabajo, sino en trabajos anteriores, pero en este trabajo se ampliaba estas zonas aledañas para poder demostrar básicamente cómo la asociación del aislamiento de las venas pulmonares junto con los plexos tenía un porcentaje de éxito mucho mayor y, como lo decía en su momento también Papone, aquellos que aumentaban la frecuencia cardíaca tenían mayor éxito. El segundo paso para nosotros, ya dijimos, primer paso Waka, segundo paso serían los CAFE. Los CAFE hay una gran confusión. De movida, inclusive muchos técnicos, cuando se les pregunta vamos a usar CAFE medio o CAFE estándar, no saben lo que significa. Entonces se hace difícil la interpretación de qué son verdaderamente los CAFE. Pero para nosotros utilizamos básicamente los CAFE medios porque hablan de los plexos ganglionales. Sin embargo, está demostrado en nuevos estudios que la alta densidad, o sea, la normalización del tejido o la alta densidad de fibrosis no se demuestra en CAFES. Y sí se demuestra en CAFE en la intersección de territorios sanos con territorios fibróticos. Esto es muy interesante porque nos cambia un poco la mirada hacia dónde tenemos que ir. Estos CAFE, fíjense cómo se realizan, esto pintado de blanquito son los CAFE con una actividad muy desincrónica, muy alterada de estos potenciales, y se realizan las ablaciones que muchas veces están aledaños
próximo a las líneas que tenemos que hacer, como se ven acá en la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Hablar también de los CAFES, puede hablar de hoy por hoy con H-degree de potenciales fraccionados, que es prácticamente hoy por hoy lo mismo, y en esos potenciales fraccionados hay alteraciones que se ven del tejido que claramente muchísimas veces pasa cercano a lo que nosotros vamos a terminar ablacionando, como se ve en este momento. Y en esta ocasión, el corte, luego del aislamiento y buscando los CAFES, el corte de la fibrilación auricular que estamos hablando de long standing. Fíjense la actividad eléctrica de la pared posterior con muchísima actividad. Estos son todos potenciales fraccionados que se ven, y esto es una comparación de los CAFES versus los potenciales fraccionados. Fíjense que son las mismas zonas. Dentro del primer procedimiento hacemos también las líneas. ¿Y qué líneas? Las líneas que aprendimos gracias a los trabajos de Jais o Cine, esos trabajos maravillosos de electrofisiología pura, tratando de hacer, por supuesto, en forma correcta el techo. Nosotros hacemos este techo. ¿Y por qué? Porque hay una asociación del corte de la banda septomuscular anterior de la aurícula izquierda dentro realizando puramente esta técnica. Y esta técnica debe ser medida, es decir, estimular de un lado al otro antes de la ablación, de la manera tal de poder luego, no lo voy a explicar con mucho detenimiento, pero luego de la ablación, como se ve de vena a vena en la parte superior, tratar de medir estos tiempos como para significar aproximadamente, fíjense, esto es un dibujo y un gráfico, que uno estimula en este sector y no está pasando de una manera de la parte superior anterior, sino al revés, es decir, la parte inferior hacia la parte superior, como se ve prácticamente acá, con lo cual demostraría en cierta manera un grado de bloqueo unidireccional. Otro procedimiento que sería ya un segundo o un primer procedimiento, si nos da el tiempo, por supuesto, es si pasan a taquicardia auricular o pasan a aleteo, nos deberíamos de encargar de esto. Por supuesto, esto a veces pasa y otras veces no. Y si continúa con la fibrilación auricular, nosotros hacemos la defragmentación del seno coronario epicárdico y endocárdico, como se ve en la foto. ¿Y qué es lo que pasa? Es que, como está demostrado en otros estudios, básicamente el 25% de las reversiones pasan a ritmo sinusal, aleteo, a taquicardia o algo mixto, como se ven en los trabajos habitualmente que hay. Nosotros ya hemos presentado varios trabajos y la observación que hemos tenido es que de las fibrilaciones auriculares long standing, prácticamente el 70% pasa a otra arritmia. Es un porcentaje muy alto, de los cuales el 40% es aleteo, un 15% aleteo y taquicardia, un 15% taquicardia auricular y un 30% pasa a ritmo sinusal. De todos ese 70% de porcentaje, ya que un 30% lo tenemos que cardiovertir. Otras líneas tienen que ser evaluadas, pero ¿para qué? Para los aleteos auriculares, básicamente, de una manera objetiva. No quiero explicar esto, pero es lo hermoso de la electrofisiología. Y vamos a mostrar un dibujito muy sencillo. ¿Por qué? Porque en el dibujito se ve cómo hay arritmias que suceden como este aleteo que tiene un doble loop por la parte superior y alrededor de la vena inferior, como está pasando a este sector. De esto nos tenemos y nos debemos de encargar. ¿Por qué? Porque es molesto y las taquicardias siguen. Segundos procedimientos pueden realizarse, por supuesto, y acá evaluaremos las técnicas complementarias, que es, por ejemplo, la ablación, el aislamiento del apéndice de la orejuela, que lo hacemos, dado que hay trabajo de Di Blasi y Natale donde muestran la mayor efectividad si se asocian estas técnicas, y como ustedes lo ven acá, en estos casos, que son relativamente pocos, le hemos aislado la orejuela de un lado del otro, y esto es continuo, créanme. Fíjense cómo pasa a ritmo sinusal, y estamos hablando de que esto es luego de realizar muchos otros tipos de procedimientos. El endocardio del seno coronario, también como parte de la desfragmentación, nosotros lo hacemos para tratar de modificar también el sustrato, tanto desde el punto de vista endocárdico, inclusive como parte de un box,
hasta inclusive, como en este caso, que termina formando una taquicardia auricular. Esto se hace por el endocardio y también por el epicardio. ¿Por qué? Porque muchos aleteos izquierdos a nivel posterior deben ser ablacionados y hay que desconectar el ligamento de Marshall del seno coronario, de manera tal de pasar esta actividad eléctrica a tratar de organizarla con los distintos procedimientos que ustedes vieron. Acá se invierte el patrón del seno coronario para luego tratar de ir a evaluar este otro tipo de sustrato que nada tiene que ver con el primero. Un ejemplo, pacientes con fibrilación auricular long standing, bien fibrilados, se aíslan las venas, se buscan los CAFE y empieza una organización totalmente distinta a la que estábamos viendo anteriormente y se transforma en este caso puntual en un aleteo auricular que terminó siendo derecho. Ablación del istmo cabo tricuspidio, pasó a ritmo sinusal y a los 6 meses aleteo auricular atípico, izquierdo, como se ve en esta foto. Esto es de rutina, esto lo vemos todos los días, por eso debemos de estar preparados. Para ir terminando, hay que recordar los distintos estudios. El Castle demostró la mejoría de estos pacientes en insuficiencia cardíaca, pero había muchos otros estudios previos que estaban ya tendiendo a esto. Y un subestudio del Cámara, de Merais, que es muy importante porque demostró mejoría de la función, del ProBNP, de la fracción de eyección, pero lo que es más importante, del grado de fibrosis, la recuperación que tienen estos pacientes. Y esto no es menor porque la fibrosis la comparte la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular en relación en estas patologías, como se vieron en los distintos estudios que ustedes tienen acá. Y lo que también es muy, muy meritorio e importante desde el punto de vista de lo que se va a venir, es que la ablación exitosa provoca una remodelación y esa remodelación se pudo observar con la mejoría post-ablación de la fibrosis del ventrículo izquierdo, pero también algunos han hablado de la aurícula izquierda. Y para terminar, este es un paciente con una FA long standing, con una taquicardiomyopatía demostrada que le hicimos una ablación en el 2016. En marzo, luego el paciente de un seguimiento de 2 años dejó de vernos, vuelve en el 2020 ya con una FA persistente long standing, con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento y 23% de fracción de eyección. Fíjense, hay una reconexión de las venas, se aíslan las venas, en total se aíslan todas las venas nuevamente, como ustedes pueden ver, actividad sin actividad, actividad sin actividad. El paciente luego vemos los CAFE como parte de nuestro programa. Fíjense la actividad desincrónica, desorganizada de estos lugares. La cara posterior, esto es para comparativo, sin CAFES, fíjense cómo está realmente más prolijo, mientras que en las zonas, estas zonas que ustedes ven acá, ¿sí? No tiene CAFE. Esto, perdonen la luminiscencia, pero bueno, esta zona es de CAFE, totalmente roto. Acá pongo una foto que es un poquitito mejor. Y el paciente se ablaciona de una manera, bueno, acepto brutal, si lo quieren decir, pero en este caso, dado la refractariedad, no nos quedó otra que hacer estos tipos de procedimientos. Se hace una línea en el techo, perfecto. Se hace una defragmentación en el seno coronario, en la parte interna, ¿sí? Tratando de simular luego un box, por supuesto, y el paciente luego de la defragmentación empieza con estas actividades muchísimo, muchísimo más organizadas. Esta actividad, fíjense en el horario, por favor, yo creo que esto es importantísimo, porque era 9:28, tenía este seno coronario, a las 12:05, luego muchas horas, este otro seno coronario, que cuando lo evaluamos era un aleteo atípico, y este otro seno coronario ya con una arritmia absolutamente distinta. ¿Y qué es lo que era? Cuando hablamos de las 12:10, era este mecanismo de reentrante muy interesante, pequeño a nivel del septum, con esta caracterización, fíjense, siempre exactamente los mismos patrones, y este era el electro, un aleteo auricular septal, atípico por supuesto, pero que se convierte luego en la ablación. Esto es un mapeo de la aurícula derecha en un aleteo absoluto, este es el electro,
un aleteo ismocavo-tricuspidio, se hace la ablación del ismocavo-tricuspidio, y el paciente luego termina, esto de vuelta es el mismo catéter duodecapolar del lado derecho, con una taquicardia auricular que por estar cerquita del nodo AB no lo ablacionamos. Hay límites, por supuesto, estos ya eran 12:49 y el paciente se lo cardiovierte. Pero lo importante es que luego de toda esta actividad, fíjense que le hemos hecho el reaislamiento, los CAFE, el ligamento de Marshall, la línea del techo, el ismocavo tricuspidio, el seno coronario endoepicárdico, y luego para convertirse esto en una taquicardia auricular relativamente lenta que lamentablemente por pensar nosotros que estaba cerca de, de este lugar del nodo no fue ablacionado y sí cardiovertido para tener un ritmo sinusal. El paciente hoy, y esto como cambio de ejemplo, entonces comenzó con una fracción de eyección de 23%, con una ablación FA long standing. Todas estas técnicas fueron realizadas para pasar luego a ritmo sinusal. ¿Y qué es lo que es el cambio de sustrato entonces para nosotros? Es las técnicas que nos dan al paciente un ritmo sinusal, pero que nos va a determinar una mejoría electromecánica. Esta mejoría electromecánica es por la sincronía B, la patada auricular y la remodelación inversa, que en este ejemplo específico de paciente llegó al 45% a los 12 meses, del 23 al 45. Por lo tanto, y para terminar, si la mortalidad de un procedimiento para la FA paroxística y las FA long standing son similares, recordemos que en todos los trabajos hay un porcentaje del 20-25%, con FA persistente y long standing, con la evidencia actual de mejoría de la FEI, del volumen de fin de diástole del BI, del BNP, de la clase funcional, con tratamientos que sean efectivamente realizados, no intención de tratar, sino efectivamente realizados, la pregunta es, ¿no deberíamos de evaluarlo en primera instancia? Por supuesto, siempre, como lo dijo José Luis, mejorando la apnea del sueño, la hipertensión y todas esas cosas que debe de ser, absolutamente. Pero el cambio de sustrato significará, por lo menos para nosotros, no solamente modificar los mecanismos de perpetuación de la fibrilación auricular en otros que sean hasta más simples y que tienen que ser tratados como el aleteo y la taquicardia auricular para poder mantener un ritmo sinusal, sino además mejorar la sincronía eléctrica y la contractilidad ante la posible reversión de la fibrosis, y a eso lo vamos a llamar entonces remodelación inversa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente presentación, excelente los casos, la verdad, muy lindo. Bueno, voy a dar la palabra ahora al último orador, que es el doctor Fernando Escasuso, jefe del Servicio de Electrofisiología de Arritmias del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Él nos va a hablar sobre las nuevas tecnologías en ablación de la fibrilación auricular. Fernando. Está silenciado. Hola, bueno, entonces muchas gracias por la invitación, un gusto estar con todos ustedes y vamos entonces a repasar los avances tecnológicos, digamos, recientes y lo más importante creo que son lo que están por venir. Creo que este tema tiene mucha implicancia. Después de escuchar a José Luis y de escucharlo a Luis también en sus presentaciones, digo, qué difícil es poder analizar, porque hay un aspecto histórico de estos trabajos. Si uno toma la primera publicación de Heisager y quiere ver los resultados hoy, y no podría, porque nada de lo que se hacía en esa época se está haciendo hoy, desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista de las técnicas, ¿no? Heisager recomendaba la ablación focal dentro de la vena con gran cantidad de estenosis. Y por otro lado, creo que sin saber lo que estaba haciendo, Papone tenía razón, que fue tan por ahí vapuleado y desprestigiado porque los números eran exorbitantes, los resultados no eran reproducibles. Yo personalmente he presenciado peleas en las exposiciones de Papone contra Natale o Marlinsky o lo que sea, pero hoy estamos hablando de Waka, que es lo que hacía Papone. Yo que tuve la oportunidad de rotar y estar con él, Papone hacía las líneas que hoy llamamos Waka, que incluía una del techo y una de pared posterior. Hoy hablamos de box,
En el 2000 Papone lo hacía, no chequeaba bloqueo como hace Luis, no estimulaba a un lado y al otro de la línea, salía, entraba en la sala de al lado, entraba y hacía lo mismo, pero hoy se está viendo que cuanto más se esté haciendo en ablación en la aurícula izquierda, eh, por involucrar otros componentes, es mejor. Y esto vino de la mano de los avances tecnológicos, o sea, cuando empezamos, y todos nosotros nos vamos a acordar, empezamos con catéteres de 8 milímetros de radiofrecuencia, y después, finalmente, creo que el último avance en ablación de fibrilación auricular fue el criobalón, pero acá no se detuvo. Creo que el primer gran salto digamos, cuantitativo en calidad fue el contact force o catéteres con sensores de contacto. Esta es un poco, esa flecha ascendente es la historia de las publicaciones donde demostraban que si uno, además de un determinado wattaje, podría asegurarse una estabilidad de contacto medida en gramos, la recurrencia llegaba a disminuir y la reconexión, sobre todo en agudo, hasta un 35%. Creo que eso nos cambió a todos un poco la vida, porque bueno, ni el test de adenosina, ni el goteo con isoproterenol podía asegurarnos buenos resultados o tan buenos resultados si no teníamos una lesión perdurable, una lesión que sea estable, y eso dependía del contacto del catéter contra el tejido endocárdico. Si rápidamente se siguió avanzando y también se empezó a entender que la distancia era un tema importante. Ya en el 2010 se discutía si el dragging o el punto a punto, y había como dos escuelas, ¿no? En esto siempre hubo grupos muy activos en un sentido y otros en otro sentido. Yo en lo personal al principio dragueaba, es decir, desplazaba el catéter de manera continua sin detener la radiofrecuencia. Después empezaron a haber evidencias de que el punto a punto era mejor porque mejoraba el contacto, porque disminuía el edema, porque uno podía tener menor contigüidad. Y este es uno de los primeros trabajos que aparecen con catéteres que, además de controlar el contacto, también de manera manual, no muy práctica, debo decirlo, para el procedimiento, llegaron a medir el desplazamiento del catéter. Y fíjense acá, en la anteúltima línea de este cuadro, no había gaps o disminuían la recurrencia cuando el desplazamiento del catéter era menor o igual a 4 milímetros. Cuando nos íbamos a un desplazamiento de 6 o 7 milímetros entre una lesión y otra, a medida de centro a centro del catéter, eso ya se asociaba con mayor recurrencia de fibrilación auricular. O sea que, lo dijo José Luis González en su primera presentación y bien al principio, que la recurrencia es por reconexión de venas, pero bueno, la reconexión de venas es porque la calidad de la lesión que obtenemos por radiofrecuencia no era muy evaluable. De la radiofrecuencia pasamos catéter irrigado, de los catéteres irrigados logramos tener contact force o medición de gramaje, y ya después finalmente incluso pudimos llegar a tener la medición del desplazamiento del catéter. Estos son otros software, otros algoritmos, en este caso Cinder Ablation, que es de otra marca, de la competencia, pero bueno, todos incluyen una fórmula física que es obviamente imposible explicar para mí, pero tiene en cuenta el gramaje, el tiempo, el poder y la corriente, porque no siempre entregar 30 watts se traduce en la misma cantidad de corriente que sale del catéter hacia el tejido y la lesión o el daño. Y con un software de VisiTac Module, le llamaron, que es capaz de medir la distancia. Matías en Bélgica publicó por primera vez, creo que uno de los protocolos más interesantes, donde llega a reportar una tasa de éxito del 90%, 91% exactamente, en fibrilación auricular paroxística, donde el cambio que él hace es que el desplazamiento de su catéter con los criterios de index ablation, que es un numerito que hay que alcanzar, se desplaza solamente 4 milímetros en vez de el desplazamiento tradicional que se venía haciendo para ese momento, esto es muy reciente, 2018, de 6 milímetros. Y eso le dio, fíjense, una tasa de aislamiento del primer paso casi del 100%, con una tasa de recurrencia del 10%. Y creo que esto además lo presento y lo muestro porque es realmente comprobable y reproducible en nuestra
experiencia clínica. Yo me acuerdo del primer trabajo que publiqué, si no me equivoco, allá por 2011, que era con radiofrecuencia, la tasa de recurrencia era del 25, y hoy podemos estar hablando en fibrilación auricular paroxística en agudo menor al 10%. Pero tenemos un montón de parámetros que antes no podíamos medir, y hoy es como, yo a veces digo, es andar en la ruta, pero con buena luz. Uno puede ver las curvas, puede ver la ruta, puede ver la señalización, y creo que hay mucha información. También hay publicaciones, y esto es lo próximo que se va a venir, que es el high power, hoy habría que decir very high power, o sea, muy alto poder, porque ya también la mayoría de los grupos ya estamos usando entre 45 y 50 watts de potencia para el wattaje, ya el temeroso 20 o 30, debido a que medimos contacto y que las lesiones son de mucho menos tiempo. Raramente hoy llega a estar 20 segundos entregando radiofrecuencia con estos catéteres, mejor dicho, que usan índices de ablación en una fórmula integrada. Las lesiones son mucho más rápidas, entonces uno se anima a utilizar mayor energía para evitar el edema, que la lesión sea más profunda y lograr el aislamiento. Pero la literatura, cuando habla de alto poder, se refiere a entregas de poder de hasta 90 watts en 2 o 3 segundos. Hay que tener un dispositivo especial que entregue esa energía y que module muy bien el tiempo. Y hay un catéter de una marca que es el QDOT, y ya se hizo la primera experiencia en humanos donde demostró la seguridad, que es lo que primero se busca, y la no inferioridad también con respecto a las otras técnicas. Lo que hasta ahora demostraron estos protocolos, en pocos pacientes por supuesto, es que son seguros, que acortan muchísimo el tiempo del procedimiento, porque cada lesión es de 3 segundos a 4 segundos. Cuando empezamos con la radiofrecuencia, la norma decía que había que estar 20 segundos con cada lesión. Fíjense que pasar de 20 a 4, si una vena llevaba 11 minutos, lo que nos va a llevar a hacerlo. Y esto, bueno, no tengo la experiencia, no lo pudimos probar, vamos a ver en qué resulta. También la tecnología de balón ha sido, digo, tentativa o muy tentadora para la comunidad médica, porque hace una ablación que la simplifica, que la hace rápida, que la hace segura. Bueno, repasando rápidamente los trabajos, ningún trabajo demostró inferioridad del criobalón con respecto a la radiofrecuencia. Con todo esto que yo estoy mostrando tengo mis dudas, porque hoy con el balón, digamos, uno puede ver si aísla o no aísla la vena, pero no tiene la distancia de la lesión, no tiene el gramaje, no tiene el resultado de la fórmula del index ablation para llegar siempre al mismo nivel de lesión. Pero bueno, estadísticamente, desde el Fahrenheit hasta los recientes trabajos publicados, sobre todo en fibrilación auricular de primera línea, demuestran excelentes resultados, y la evidencia es que es tan buena la técnica de balón que la de punto a punto, y por eso creo que las empresas se han animado a intentar o a ensayar un balón, un hot balón, como le dicen ellos, que es con radiofrecuencia, con calor. Todo esto, estamos hablando de ablaciones térmicas, usando temperatura sea sobre cero o bajo cero. Esto también es lo que va a venir, y bueno, vamos a estar, por supuesto, con todas las ansias para probar y ver cuáles son pros y contras, beneficios o efectos adversos. Como verán, va a haber, ninguna la lleva fácil, porque todos tienen que competir con lo que hoy estamos considerando ya es un tope de gama, ¿no? Tener toda esa información en la punta de un catéter. Bueno, hay que destronar a ese catéter con un balón, o hay que destronarlo con crío, pero creo que lo que sí se lo puede destronar fácilmente, en mi opinión, y estoy haciendo futurología, y no funciona nunca la futurología, menos en medicina. No quiero ser irrespetuoso, pero creo que si esto que voy a mostrarles ahora se llega a cumplir, creo que el electroporation en el futuro va a cambiar el paradigma de la ablación, y sí creo que va a poder destronar unas cuantas estrategias y técnicas que estamos usando en la ablación. ¿En qué se basa esto? Básicamente es un catéter que, conectado a un generador, que crea un campo eléctrico de diferentes wattajes y diferentes
duraciones y con diferentes ondas, así como uno usa para la cardioversión onda monofásica o bifásica, lo puede usar, y la onda bifásica lo puede aplicar en varios pulsos de 3 segundos, y esto produce ¿qué es una electroporación? Es que provoca poros en la membrana de la célula, altera su permeabilidad y produce la muerte celular, sin ninguna de las complicaciones que ya todos conocemos y leímos hasta el hartazgo, digo, o hasta el susto cuando uno ve estos artículos del edema, la inflamación. Fíjese acá lo que es una perforación con fístula, que si bien estos catéteres de control de gramaje y temperatura nos han ayudado mucho a disminuir, o incluso por suerte a no verlas, el cuco o el fantasma de esta complicación está. Esto es lo que hace la electroporación y de dónde viene su nombre. Esta es una foto de una microscopía electrónica, perdón, donde se ven los poros que son del orden de los nanomicrones, ¿no? Esto es microscopía electrónica, la alteración de la permeabilidad de la célula y la destrucción, preservando, por lo tanto, todas las otras estructuras, como es la del colágeno, que tiene mucho que ver en formación de fístula y lesiones de órganos aledaños. Y además, como no es medida por temperatura, sino es medida por electricidad, las lesiones de estructuras nobles, como puede ser pulmón, bronquio, esófago, nervios, por parálisis frénica, como tenemos o nos tenemos que cuidar en la crioablación, con balón, esto no ocurriría. Lo otro es que los tejidos, esto pasa un poco como en resonancia con el protón hidrógeno, los tejidos tienen una sensibilidad al voltaje diferente si se trata de músculos, si se trata de grasa, si se trata de pulmón o si se trata de aire. Por lo cual uno puede programar, después de haber hecho experimentaciones básicas, acá están viendo cómo la diferente graduación de voltaje por centímetro puede llegar a afectar o a no afectar a una estructura. Por ejemplo, acá se eligió el esófago, entonces podemos elegir afectar solamente al miocito. Ya hay un diseño, por supuesto, que es el Farapulse, de un catéter que es capaz de generar el campo eléctrico con una determinada cantidad de voltaje y profundidad en centímetros. Fíjense que tiene, como lo denominan los autores que han hecho la investigación, que es en forma de flor, donde se ubica en el ostium de la vena pulmonar, muy similar o parecido a lo que sería un balón, y se aplica entonces con estos parámetros para lograr el aislamiento. Y ahora vamos a ver cuál es el efecto y cuáles son las primeras experiencias clínicas que lo hizo Vivek Reddy, como siempre, con sus publicaciones inéditas en nuevas tecnologías. También hay diseños que se están investigando para hacer la ablación epicárdica, y esto puede ser para long standing, como mostraba también Luis Barja, y puede hacerse tanto con abordaje quirúrgico o por punción pericárdica, de manera de poder hacer tanto una ablación epicárdica como endocárdica. Este, por ejemplo, es el protocolo que se determinó el más seguro para lesión de músculo de miocitos, por ejemplo, que son 3 segundos de pulsado entre 900 y 1000 voltios. Los resultados, la verdad, entre endocárdico y epicárdico son absolutamente buenos, con, diría, 0% de complicación en lo que refieren los autores en los primeros casos, y las complicaciones que hay no tienen nada que ver con esta técnica, sino es con la punción transeptal, que es el derrame pericárdico. Acá, fíjense la lista, esto es lo muy interesante, dependiendo al órgano que uno quiere afectar y al tejido específicamente, tiene toda una escala de wattaje para poder abordar. Esta técnica se está utilizando desde hace muchos años y deriva de ahí en el tratamiento de tumores que están en estructuras, por ejemplo, callados aórticos, o comprometen bronquiofuentes o arteria pulmonar, que no se puede hacer la resección, tumores sólidos, ganglios, y se los logra reducir y eliminar mediante la aplicación de la electroporación. De nuevo, se le forma poros a la célula tumoral y esta se destruye. Ventajas y desventajas, como en todo. Creo que lo más ventajoso, y creo que lo que más me entusiasma con esta información y esperar ver que el futuro llegue cuanto antes, es el no daño, lo rápido, 3 segundos de aplicación,
y la tasa de desconexión y la perduración, si el término vale, en el aislamiento de la vena, porque como vamos a ver, la calidad de la lesión es superior, no hay reconexión porque no hay edema, porque no hay falso contacto, actúa prácticamente a distancia y esto lo hace muy, pero muy promisorio. Este es un ejemplo en un caso de pacientes solamente con fibrilación auricular paroxística. Esta es la primera publicación en humanos que se hace. Acá tenemos las visiones radioscópicas de los distintos perfiles, bajo perfil y en flor, y fíjense que en 3 segundos pasamos de tener esto al aislamiento de la vena, con una perpetuación del aislamiento, ya salió el trabajo con un seguimiento 1 año, de 91% de aislamiento, con una muy baja tasa de recurrencia. Todos los protocolos, por ser un protocolo de investigación clínica, requerían de reintervenir al paciente y explorarlo. Fíjense, estos son los mapas de voltaje hechos en el inmediato y a los 3 meses, perdón. Y estos fueron los resultados que se tienen tanto. Fíjense en la línea de puntos roja, es el porcentaje de aislamiento de vena pulmonar con 3 fases de pulso, es que es del 100%, y la tasa de recurrencia en los pacientes, que también es muy, muy alta, llegando hasta el 89%. Creo que son muy buenos resultados, sobre todo lo estoy pensando siempre en seguridad y tasa de complicaciones. Yo creo que la fibrilación auricular, para que algún día llegue a ser para todos, porque la realidad que también hay que decir es que no estamos relacionando a todos los pacientes con fibrilación auricular, y a la luz, vuelvo a insistir, de las últimas publicaciones, hay 2 trabajos randomizados de primera línea en un mismo número de un New England Journal of Medicine, y demuestra la superioridad en 60% menos de internación, 38% más de ritmo sinusal, 80% menos de drogas antiarrítmicas. Creo que es el futuro del tratamiento, pero también tenemos que asumir que deberíamos usar un procedimiento que sea mucho más simple y más accesible para que todos los laboratorios lo puedan realizar. Fíjense acá, 87%, y después de lo que presentó José Luis del AFNET 4, que creo que si lo comparamos con el AFIRM, que fue en el 2000, ¿por qué el AFIRM no demostró diferencia en mortalidad y este sí lo demostró? Bueno, varias cosas: mejoró el tratamiento antiarrítmico, mejoró la clínica FA, pero sobre todo lo que mejoró es la técnica de ablación. 20% de los pacientes fueron tratados con ablación, y esa fue una poderosísima herramienta para mantenimiento de ritmo sinusal que en el AFIRM no se pudo utilizar, y en tantos otros trabajos intermedios. Y creo que estos resultados se van a poder obtener con los avances tecnológicos. Fíjense en la tasa de complicaciones que publicó Vivek en este trabajo, tanto para paroxístico, le vamos a ver para persistente, todo 0. También se hicieron publicaciones para persistente, fíjense el antes y el después. Y están haciendo lo que hacemos hoy, ¿no? El WACA, el techo, el box, los ganglios, bueno, van desplazando el catéter por toda la pared posterior y van logrando el mismo efecto. Procedimientos guiados por ecografía intracardíaca, con lo cual es seguro, bajas radiaciones y es saludable también para el médico operador. Son las imágenes de los voltajes, y bueno, esto es lo que está, fíjense el aislamiento de la pared posterior al año de seguimiento del 100%. Así que creo que para mí lo más importante y lo más novedoso es la electroporación, el campo eléctrico para ablación de fibrilación auricular. Ya hay algunas publicaciones que nos entusiasman y que son referidos por grupos de excelencia. También hay experiencias en República Checa y en Croacia. Y bueno, esto habrá que esperarlo y habrá que ver si esto es tan así como nos cuentan. Gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad, muy interesante. Bueno, le abro el micrófono entonces a Mauricio para que inicie el panel. Bueno, gracias Hugo, gracias también a los 3 oradores por las presentaciones, la verdad que excelentes. Vamos a pasar a la segunda etapa del webinar, que es un poco a las preguntas y a las respuestas de los oradores. Vamos a presentar al doctor Guillermo Carnero, él es staff del Servicio de Electrofisiología del Hospital Universitario Fundación Favaloro, amigo y compañero, y al doctor Alejandro Palazzo,
Él es electrofisiólogo del Sanatorio del Rosario de Jujuy y también electrofisiólogo del Centro Privado Cardiológico de Tucumán. También, por supuesto, amigo y ex compañero de trabajo. Así que bueno, les doy la palabra a ellos dos para las preguntas y abro también al público para que obviamente pregunten y podamos aprovechar a estas personas que realmente son, como dijo Hugo, las 3 personas que más saben de FA en el país. Guillermo, Ale. Bueno, buenas tardes. Como me presentaron primero, Alejandro, voy a arrancar. La verdad que las 3 charlas estuvieron excelentes. Son 3 personas que los seguimos y los leemos y por momento lo podemos tener a mano para preguntarles. Yo tengo mi machete y tengo un montón de preguntas, pero vamos a ir haciendo un ping-pong que van a ir salteando, obviamente, por cada una de ellas. Una de las primeras es ¿dónde metemos la crioablación en FA persistente? Se han publicado varios trabajos de aislamiento de las venas como primer approach, de aislamiento del techo, del box con crío. ¿Dónde podemos meter eso en la charla que hemos escuchado? Una de esas, y la segunda pregunta para Fernando, si quiere u otro. High power, hemos aprendido también a entender el volumen y la forma de la lesión con high power. Engancho esto con estos catéteres top de gama, yo opino igual que vos, catéteres top de gama. Si estás haciendo high power en techo y para hacer box o no. Bueno, ¿dónde ponemos el crío balón? Es una pregunta que me resulta muy difícil. Si veo la evidencia y mi propia experiencia, yo tuve excelentes resultados con crío balón, pero en la medida que fui adquiriendo estas nuevas tecnologías donde vos ves en una pantalla, esto es como ir en un auto que te cierran el parabrisas y tenés que manejar mirando el tablero de tu auto. Tenés todo, tenés la distancia, tenés el poder, tenés el gramaje, las lesiones según el endpoint que usaste de index ablation o de LSI, tenés la lesión de tamaño y color que quieras, podés hasta ir a buscar el gap cuando terminaste, podés recorrer la línea. El balón me resulta que es muy ciego. Entonces, ¿dónde lo pongo? Lo pongo en la experiencia del operador. Yo, si hoy me preguntas a mí hoy si voy a hacer un paroxístico con index ablation, o sea, te digo Carto o Tacticat, o lo hago con balón, yo elijo los catéteres donde me dan toda esa data y toda esa información. Pero no lo puedo pasar, porque esto sigue siendo medicina, no es una religión. Yo creo que no, mentira. Si lo tengo que pasar por la evidencia, incluso en la última publicación de Andrade, que nombré del New England Journal of Medicine, First Line, o sea, es sorprenderte, y WASMI el mismo día, a la misma hora, publica el mismo trabajo y también le da lo mismo. Entonces digo, la evidencia es demoledora. Entonces yo el crío balón lo dejaría para la experiencia del operador o el gusto del operador. Yo tengo una duda, porque en realidad justamente lo que el crío balón hace es que uno no tenga tanta experiencia. Es decir, el crío balón es bárbaro porque sin tanta experiencia uno hace la misma ablación que el más experimentado de todos los electrofisiólogos. Nos iguala bastante. Tapás o no tapás la vena y tenés éxito. El éxito es bastante bueno para el aislamiento de las venas pulmonares. Por lo tanto, yo creo que en un primer approach, como bien dijo Luis, hacer el aislamiento de las venas pulmonares en un paciente con una persistente de 3 meses, 6 meses, me parece que es una buena opción, podría llegar a ser una buena opción aislar solamente las venas pulmonares y esperar, porque hay un 40-50% de los pacientes que andan muy bien con solamente el aislamiento. Entonces, ¿para qué vamos a hacer tantas cosas, salvo que uno encuentre que este paciente tiene una aurícula muy grande o que tiene mucho más tiempo de fibrilación auricular? Pero yo creo que en los persistentes uno puede empezar solamente haciendo el aislamiento de venas pulmonares y hablarlo muy claro con el paciente. Si esto vuelve a tener fibrilación auricular, bueno, voy a entrar con un catéter y voy a hacer, como vos bien decís, una radiofrecuencia en un segundo caso. Porque
desde ya podemos tener una reconexión de las venas pulmonares, como se muestra en el trabajo de Andrade, que gran cantidad de los pacientes, 40% en un año, la mayoría no eran gatillos, eran reconexiones, obviamente. Pero es un elemento sencillo que para aquel que no va a tener una alta experiencia, porque la verdad, en el país habrá lugares que tienen cientos de casos y habrá lugares que hacen 2 o 3 por mes. En esos lugares donde se hace 2 o 3 por mes, donde la curva es muy importante para usar la radiofrecuencia, yo creo que usar CRIO nos iguala y lo pone en carrera muy bien a cualquier electrofisiólogo. Lógico, después el que le recurre habrá que ir con radiofrecuencia y ver si le voy a quemar, como dijo Luis, el voz posterior o lo que voy a hacer. En donde ya no hay claridad en hasta dónde es bueno y dónde es malo. Claro, hace muchos años, cuando empezamos con esto, si hacíamos una línea no la hacíamos completa, teníamos problemas, los catéteres mejoraron, nos ayudan a ser mejores, pero todavía no son ideales como vos bien dijiste. Es decir, por algo se siguen inventando catéteres nuevos, porque todavía no tenemos el ideal. Así que cuando esto progrese, seguramente nuestra expertise va a ser muy importante, pero más importante va a ser la tecnología que adquiramos. Muchas gracias. No sé si contesté algo de la pregunta. Yo creo, gracias, dos cositas. Evidentemente estamos todos de acuerdo. La crioablación tiene un perfil de ablación que es mucho más, por lo menos por ahora, muchísimo más ostial. Con lo cual, para un aislamiento de venas pulmonares en enfermedad paroxística posiblemente sea rapidísimo, sea bueno. Nosotros no tenemos tanta experiencia como la que tienen ustedes, hemos hecho nuestras primeras armas, y la verdad que a mí me desconcierta un poco, porque desde el punto de vista fisiopatológico no lo entiendo. Sí entiendo el frío, entiendo la crioablación, fui un defensor de hace muchísimos años, pero no obstante, donde me parece que tiene que avanzar muchísimo más en su propia tecnología, porque cuando uno evalúa claramente lo que es evaluado objetivamente, dónde se pone el perfil en el catéter circular, todavía me parece que no está muy claro y no nos permite hacer algo realmente, estoy hablando en la FA long standing verdadera, algo suplementario. Por supuesto que a mí me encantaría, estamos en la República Argentina, porque yo te pregunto, Guillermo, con tu pregunta tan buena, ¿no nos gustaría hacer la crío rápido y después hacer otras cosas supletorias con sistema de fuerza de contacto? Y algo híbrido sería ideal, sí. Entonces, lo ideal sería lo híbrido, por supuesto, porque acortaríamos todo y podríamos asociar todo. Lamentablemente, creo que a todos nos gustaría. Entonces, posiblemente nos obliguen a elegir, entre comillas, en la miseria. Y esa elección la tenemos que hacer, depende de la experiencia en principio, y tratar de utilizar esas herramientas que no son completas como en otros lugares del mundo. Yo creo que por ahí también pasa mucho la cosa. Es decir, ¿qué herramienta contás? Ahora, cuando honestamente preguntamos, todos aquellos que han tenido amplísima experiencia en crioablación en el mundo, muchos han pasado nuevamente a la radiofrecuencia. Sobre todo porque han evaluado, bueno, ahí Fernando está levantando la mano, y eso que Fernando hizo muchísimo. Bueno, me alegra, han hecho muchísimo, muchísimo más que yo inclusive, y la experiencia de ellos, que es muy buena, habla de que hay un subgrupo que sí va a funcionar, pero quizás estamos adentrando en otro, estamos avanzando sobre otro tipo de fibrilación auricular. Por supuesto que una paroxística es una paroxística, y qué bueno que lo sea, y ojalá nunca tengamos que hacer una FA long standing, porque ese es el error. ¿Por qué tenemos que hacer una FA long standing? Porque estamos pasados de tiempo, deberíamos de haberlo hecho 5 o 6 años atrás, y sería mucho más fácil. Ahora, yo creo que también, Luis, hay pacientes que van a tener, como mostraba José en el score de Utah, pacientes con fibrilación auricular paroxística que van a tener fibrosis auricular, y ahí es donde creo que va a fallar mucho la crío, por lo cual creo que el complemento de las imágenes en el futuro, o el strain de aurícula izquierda o alguna información más que nos permita identificar
identificar a aquellos pacientes que tienen una aurícula más sana, en donde el aislamiento de venas pulmonares realmente no va a dar un rendimiento. Por ahí yo quería preguntarte con respecto a la fibrilación auricular persistente, porque a mí muchas veces me pasa de que son pacientes con aurícula pequeña, donde yo entro y veo potenciales en venas pulmonares, aíslo las venas pulmonares y ahí me viene muchas veces la pregunta, ¿no? Si el paciente no revirtió, hasta dónde seguir, ¿no? Si hago una cardioversión y compruebo el bloqueo bidireccional, pongo isoproterenol, estimulo, y si no hace más fibrilación auricular, se termina el procedimiento y veo cómo lo sigo. Esa es una pregunta. Y la otra es, yo siento que los resultados que nosotros hablamos muchas veces son resultados en base a la evidencia, en donde los perfiles de evidencia, para decir que hay una recurrencia, muchas veces es estudios como el Holter, más de 30 segundos en el Holter de FA recurrió. Y cuando uno indica una ablación de fibrilación auricular, a nadie se le ocurre indicar una ablación de fibrilación auricular a un paciente asintomático con 30 segundos de FA en el Holter. Por lo cual siempre me genera la duda de si, y creo que la más valiosa es la experiencia de cada grupo, ¿no? Lo que nosotros contamos, porque yo me acuerdo de la base de datos donde teníamos muchos pacientes cuando estaba con ustedes, veíamos que muchos pacientes tenían recurrencia en el Holter, muy poca, y no iban a una nueva ablación porque no, eran asintomáticos. Entonces, realmente la pregunta es, sin duda que los monitores de evento implantable nos van a dar el porcentaje de arritmia que hablabas vos, José Luis, el Barden, que por ahí eso nos permita identificar a un paciente que necesita una nueva ablación, pero ¿cuál sería el criterio para indicar un REDU? Bueno, un poco esas dos preguntas, quería ver qué opinaban. Mirá, yo creo que la sintomatología es importante, pero si yo tengo un paciente que tiene una gran cantidad de fibrilaciones auriculares durante el día, aunque sean cortas, o tiene una fibrilación auricular que le dura horas, y no voy a esperar, y ya le hice una ablación, creo que lo voy a someter a una nueva ablación para ver si se me reconectaron las venas simplemente. Si este paciente tiene reconexión de venas, le hago la reablación. Y ojalá que tengamos la tecnología que dice Fernando, porque así tendríamos que hacer menos reablaciones. Pero todavía creo que nos queda un grupo importante de pacientes, hemos mejorado, pero queda un grupo importante de pacientes que se reconectan, los detectamos muy tardíamente y ya no estamos detectando un paciente que tiene una fibrilación auricular con menos cicatriz. Tal vez, si bien se sigue comportando como un paroxístico, tal vez en esos 4 años que nos costó detectarlo, ese paciente creó más cicatriz. Y entonces, si tiene más cicatriz, ya no me sirve solamente aislar las venas pulmonares, aunque alguna me haya quedado, y tengo que ver todas las demás cosas que dijo Luis Barja, porque probablemente esté dejando gatillos, esté dejando fibrosis. Yo trato de ser lo menos agresivo posible y que la clínica del paciente, la enfermedad del paciente me vaya obligando. Me doy el tiempo para hacer 1, 2 o 3 o a veces 4 ablaciones. Porque cuanto más hacemos, a veces los resultados son peores. El paciente sigue fibrilando y ya no tenemos más aurícula. No sé cuál es la idea de los colegas. Yo, bueno, 100% de acuerdo, como siempre. Me parece que como concepto uno debería ser lo menos agresivos en la FA paroxística y lo más agresivo en una FA long standing. En las persistentes, que es algo intermedio, bueno, dependerá del grado de fibrosis. El día que nosotros podamos valorar un paciente por la fibrosis, como es el protocolo de Utah, y mismo el protocolo de Utah lo dijo, hay muchas paroxísticas que tienen mucha fibrosis y muchas persistentes que tienen poca fibrosis. Entonces, la realidad es que a mí me encantaría elegir no por paroxística o persistente, porque se mezclan, sino por mucho o poca fibrosis. Pero claro, si uno va a los extremos, que es la paroxística más pura, entre comillas, ¿sí? Uno debería hacer el menos daño posible, por supuesto. Pero vos, Alejandro, decías de el aislamiento.
El aislamiento tiene que ser entre comillas, ¿no? Y me gustó lo que dijo Fernando de Papone, la reivindicación de Papone, ¿no? Que la verdad lo hostigamos y le pegamos siempre, pobrecito. Él hacía el Waka o Laca, en realidad, pues no importa, pero él hacía bien Antral. Y la verdad que al fin y al cabo, yo tengo que reconocer que hago muchas cosas parecidas, quizás tratando de objetivarlo, pero en la fibrilación auricular, cuando se entra el paciente en fibrilación auricular, ya de movida no tenés la posibilidad de ver el bloqueo bidireccional. Vas a ver un bloqueo solamente, un unidireccional. Entonces, la realidad es que a mí no me interesa, quizás, entre comillas, en un primer procedimiento, curar, entre comillas, porque no creo que lo logremos, curar esa afiliación auricular, sino cambiarle el sustrato. Es decir, poder ver que en los senos coronarios, es decir, en un lugar distal a donde yo estoy trabajando, comienza a estar más armónico esos senos coronarios y empiezan, porque lo hemos visto, y hoy yo no cardioverto a los pacientes. Hoy no cardioverto, antes en la CFA long standing para entrarle, ni siquiera para ver el bloqueo direccional, entran los pacientes fibrilados. Y estamos haciendo un protocolo donde ya llevamos más de 40 y pico de casos en fibrilación auricular entrando dentro de la sala. Con lo cual, cambiar ese sustrato es increíble, pero sucede, claro, sucede cuando lamentablemente tenemos que quemar mucho. Jamás cambio el sustrato aislando las 4 venas pulmonares. Nunca lo hemos visto. Ni siquiera haciendo la línea en el techo. Si tengo que decir cuándo cambia el sustrato, cuándo, eso es un trabajo que vamos a presentar, es cuando comenzamos a hacer los CAFE y esos CAFEs están en relación directa con el ligamento de malla y el seno coronario. Ese es un momento donde, no sé por qué, pero empieza a cambiar todo. Por supuesto que son excepciones, como decía Fernando, y a veces es más fe y religión, pero bueno, algo de esto tiene que haber. Porque recordemos que nosotros, inclusive en la República Argentina, muchos de nosotros utilizábamos un power distinto a los que usaban otros. Yo siempre discutía con gente de Europa que usaban 30 watts para estos catéteres y nosotros usamos 45 watts en catéter irrigado con máxima irrigación y usábamos solución salina. Eso todos nosotros lo hicimos durante muchos años. Cuando después nos enteramos de que los protocolos con solución salina, ojo que hemos hecho muy buen trabajo, a veces sin saberlo, seguramente lo malo también lo hemos hecho, desde el punto de vista de la cantidad y la performance de las quemaduras que hoy, como decía Fernando y como decía José Luis, con la fuerza de contacto, hoy podemos tener un poquitito más de objetividad y hemos aprendido lo que estamos haciendo. Y sirve muchísimo para la desfragmentación del seno coronario, porque creo que si hay algo útil es ver la fuerza que está generando la temperatura cuando uno está haciendo el aislamiento exactamente la desfragmentación del seno coronario por adentro. Bueno, yo creo que estamos diciendo todo lo mismo y vuelvo a tu pregunta, Alejandro. Creo que lo que deberíamos tratar es auriculopatía, no fibrilación auricular. ¿Quién de nosotros no tiene una fibrilación auricular persistente que se curó con un procedimiento y una paroxística que no se curó ni con 3? Entonces, la presentación clínica es una, como se dice vulgarmente, una bolsa de gatos, y por eso que yo soy tan pro primera línea, porque creo que es la única forma de poder asegurarnos que sean pacientes que realmente son paroxísticos y no entrar a confundirnos que un paroxístico lleno de fibrosis y que no lo vas a resolver nunca. Pero bueno, hoy no estamos al alcance de eso, por eso siempre que puedo hacer educación y que hablo con mis colegas o con mis médicos referidores, no vayamos a la cardioversión, no probemos la miodarona, no tardemos 4 años, no conseguimos nada, está demostrado y escrito en todos lados. O sea, si tenés FA, o sea, uno en medicina, ¿por qué espera? Me tengo que ir a cuando hacía clínica médica, qué horror, un dinosaurio. Pero a ver, vos hacías un antibiótico, 48 horas seguía con fiebre, decía, no, espera, porque el antibiótico va a morder en 72. Ahora, si vos hiciste una FA, ¿qué vas a esperar? Bueno, por ahí la apnea del sueño, el peso, el deporte, pero la FA no se va a curar con el paso del tiempo. Yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros ser como kamikaze y decirle, no, si tenés FA, no esperés, porque después vas a entrar en esa bolsa de gato y vas a ser el persistente que se cura o el paroxístico que no se cura nunca. O tenemos que ir a las ablaciones de un long standing, donde ya tenés el box y, bueno, y todo lo que ya se mostró. Pero creo que el día que tratemos, vuelvo al origen, auriculopatía, de hecho hay guías de auriculopatía, creo que ese día vamos a tener el tiro al blanco que estamos buscando.
Sí, pienso que por lo cual hacerle una cardioversión a un persistente para ver si sale y para prepararlo para una ablación después no tiene ningún valor, que en algún momento nosotros hace unos años No, lo hacíamos, ¿no? no. Perdón, sí, yo no creo eso. Yo sigo a veces en pacientes que tienen una aurícula un poco grande, que me da, digo, a esta aurícula si entro probablemente tratando de emular que es grande porque tiene mucha fibrosis, yo le hago una cardioversión, porque si esa aurícula se achica, me está demostrando que hay posibilidades de hacerle algo más, hacerle una ablación. Si la aurícula tiene 55, 60 de diámetro y no se modifica, el volumen está pasado o tiene 34 de área, realmente no me da muchas ganas si no se modifica después de un tratamiento de un mes o 2 meses de una cardioversión. Y por otro lado, la cardioversión es un predictor de éxito. Cuando el paciente no sale de la cardioversión, es un predictor de que la ablación también va a salir mal, porque está muy enferma esa aurícula. Así que yo la cardioversión la indico cuando el paciente viene a mi consulta, lo primero que hago es le quito la fibrilación auricular con el objeto de cortar ese círculo vicioso, más fibrilación auricular, más enfermedad. Siempre sabemos que a veces que nos acepte la prepaga o el financiador la ablación tarda un tiempo, entonces dejarlo al paciente en fibrilación auricular no me gusta. Trato de sacársela lo antes posible y ver cuál es el resultado al mes. Si al mes se sigue manteniendo el ritmo sinusal, con medicación, entonces ese es un paciente que es un candidato si remodeló un poco. Pero si sigue siendo tan grande la aurícula, ni me meto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José, sobre todo agregando el detalle de las taquicardiomiopatía. En los pacientes donde tienen insuficiencia cardíaca, yo creo que justamente por muchos motivos está bueno y es correcto quizá intentar una cardioversión, al mes hacer un eco y ver si la función ventricular mejora. ¿Por qué? Porque eso es una indicación fuertísima de una ablación. Luego el paciente ese va a volver a entrar, como decía Fernando también, va a volver a entrar en NFA, eso no hay ninguna duda. Ahora, si vuelve a estar en NFA, yo ahí no lo vuelvo a cardiovertir, sino que entro en fibrilación auricular. Está bien, entiendo, esto es un protocolo, lo cual no tiene que ser tenido en cuenta como un algoritmo de terapéuticas generales, ¿no? Pero yo creo honestamente de que una cardioversión tiene un rol para tratar de evitar ese círculo vicioso que decía José Luis, inclusive porque creo firmemente la remodelación inversa. Yo creo realmente acá, todo. en esta charla hay dos puntos de vista, de Alejandro y de José, y me abre la pregunta para Luis o para Fernando, que tiene muchísima experiencia en este tramo de cardiovertir y esperar al paciente si tiene remodelado inverso de la aurícula. ¿Cuáles son los mejores parámetros que le podríamos dar a los cardiólogos clínicos que deberían usar? BNP, diámetro, volumen, velocidad de onda E, velocidad de onda A, disincronía B. ¿Cuáles son los parámetros que usás, Luis, a diario para decir, bueno, este va a remodelar bien, o este va a tener remodelado inverso? ¿Qué es lo que más estás usando a diario? El problema es que no tenemos acá a veces los equipos para ver función auricular. Y la función auricular va a depender muchas veces de los diámetros, que a veces es difícil de ver, de la función propia de la aurícula, de la contracción y velocidad de la orejuela, que es a veces independiente. Entonces, una cosa es la aurícula izquierda y otra cosa es el ventrículo izquierdo. Yo creo que, como lo demostré, ese cambio de sustrato es un cambio de sustrato que tiene que ver con la fibrosis después de la ablación. Pero hay muchos trabajos que hablan de la mejoría dentro de la semana, que es por la sincronía eléctrica aurículo-ventricular y por lo que todos nosotros sabemos, por un lado, y después, luego, por la recuperación de ese grado de fibrosis que puede llegar a ser hasta los 6 meses, como lo han demostrado con Demerais, ¿no? Con la resonancia. Yo lo que espero, honestamente, es muy sencillo, que mejore la fracción de eyección. Humilde, lo mío. Que mejore la fracción de eyección. Si mejora la fracción de eyección, porque creo que ahí hay cierto grado de taquicardiomiopatía. Por supuesto que también hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y como lo demostró, en realidad, Luis Montt, antes del CASTL, antes de todos los estudios, Luis Montt había hecho, en todos los pacientes con fibrilación auricular persistente,
evaluó la fracción de eyección y se dio cuenta que después de la ablación mejoraban no solamente las que eran puros de taquicardia que mejoraban hasta casi, diríamos, una fracción de eyección normal, sino que los pacientes que tenían lo que podemos llamar la taquicardia mixta, es decir, la FA lo embromaba, pero también tenían un sustrato de miocardiopatía. Esos pacientes también mejoran. Entonces, me parece que la FA paroxística es un tema, la persistente no tengo muy claro qué es, porque para mí la persistente es una mezcla, y la long standing es el fracaso de todo para nosotros. La realidad es esa, pero hay otro subgrupo que es interesante, que es los long standing que tienen insuficiencia cardíaca. Esos pacientes son los que creo que uno, y que los hay, uno tiene que tratar de insistir en hacer un montón de cosas que a veces no son fáciles. Y no deberíamos de llegar nunca a esos pacientes. Por eso, insisto, creo que los tres estamos de acuerdo en tratar de hacer ablaciones lo más precoces posible para no tener que hacer una cosa descabellada en la aurícula izquierda, por supuesto. Bueno, creo que por no dar tiempo, no sé si querés decir algo, Fernando, y medio como No, cerramos. yo, para responder a la pregunta que hacía Guillermo, básicamente, como hablo con el cardiólogo clínico, no lo quiero dormir con tantos conceptos, así que usamos un índice de aurícula izquierda sobre superficie corporal. Más de 60 no hacemos ablación. Y después, ese paciente que cuenta Luis, cuando llega con 3 años de fibrilación auricular, que empezó, claro, con una FA cada 2 años, después avanzó, después lo cardió. Ya para mí tiene todo, yo voy por el sustrato, salvo que tenga más de 60. Y otro score que uso yo en mi mente, en consultorio, que es muy fácil, se lo pueden encargar en la computadora, es el Atlas Score, donde te usa el área auricular izquierda, superficie corporal, y algunos otros parámetros, si es persistente, paroxístico, mujer o tabaquista. Pero al médico derivador le digo, sacale el volumen corregido o el volumen indexado de aurícula izquierda, hasta 60 en persistente / long standing, ni que hablar si tiene disfunción ventricular, vamos, y si no, no vamos. Bueno, la verdad que excelente, muy linda discusión, creo que esto da para hablar realmente mucho. Todavía tenemos muchas dudas, pero creo que las vamos a ir resolviendo y obviamente a medida que la tecnología, como dijo Fernando, vaya avanzando, vamos a tener catéteres que por supuesto nos permitan dar más información y obviamente mayor beneficio a la ablación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias verdaderamente por su tiempo. Y bueno, y será hasta la próxima, esperemos encontrarnos pronto. Esperemos. Bueno, exacto. Así gracias que, a todos, muy lindo el Muchas gracias, Luis. Saludos a todos los colegas. Gracias, un Gracias. gusto ver. Chao, chao. Sí, gracias a todos, cuídense por favor, gracias. Chao. Saludos, Chao, Luis. a todos.